esta integración de la Argentina hacia el mundo, obviamente es casi empezar por el final, porque ¿cómo somos creíbles integrándonos al mundo si tenemos un cierto orden y una cierta integración en casa? ¿Cómo andamos por casa?, nos preguntan. 5 bloques que ingresaron a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como oposición, ahora están divididos en 12 bloques. Y en el Senado de la Nación, hubo un bloque integrada por una sola persona, cuyo nombre era muy curioso, era el bloque plural. Existe en nuestra sociedad una idea bastante arraigada de la dificultad de gobernabilidad, es decir, que somos un país difícil de gobernar. Algunos han llegado a decir un país ingobernable. En el siglo pasado, un hombre como Joaquín B. González decía que a la Argentina le sobraban expertos en demolición y le faltaban arquitectos. Creemos que para lograr un acuerdo es necesario, como aquí se decía, la confianza y fundamentalmente salir de las antinomias, de las empresas grandes contra las empresas chicas, del agro contra la industria, del mercado contra la política, del trabajo decente con la competitividad. Tenemos que buscar la cultura de los consensos. Primero es el I, es decir, yo creo que esto es campo e industria, o industria y campo. Esto es público y privado, no es o privado o industria. Yo creo que nosotros estamos permanentemente, a veces, como empujando estas dicotomías y estas peleas, desde la reunión de consorcio hasta el club, pero somos bastante peleadores. Entonces, creo que se mencionó muchas veces que tenemos que buscar aquellas cosas que nos unen. Creo que el primer desafío que todos los empresarios tenemos como empresarios es integrarnos como empresarios, es estar juntos, es lograr que el valor de estar juntos esté por encima del valor de estar de acuerdo, porque cuando nos partimos no tenemos espacios para debatir, para discutir, para proponer, para construir. Nosotros como pueblo tenemos que aprender y no ser tan complicados. Normalmente somos de los que cuestionamos todo, y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar en la Argentina si queremos cambiar el país. Algo así como intentar que los problemas sean oportunidades y no transformar las oportunidades en problemas. No es fácil resolver diferencias, pero hay que resolverlas. Esa es la síntesis. Hay que lograr consensos básicos en la sociedad. Y en una de estas reuniones de amigos, en donde había gente de todos los palos políticos y de sectores, un profesor de Harvard, que es Roberto Mangabeira Unger, que a su vez ha sido ministro de Desarrollo Estratégico de Brasil con Lula, un hombre de unos principios maravillosos y con una mirada de largo plazo notable. Me acuerdo que lo primero que me dijo, me dice: Luis, no se atrapen tanto en la búsqueda de los consensos, porque en realidad la Argentina es una sociedad que en la búsqueda de los consensos es muy probable que lleguen al mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador, que es donde todos van a firmar, no le va a servir a nadie. Yo prefiero usar la palabra acuerdos más que la palabra consenso, porque la palabra consenso da la sensación de unanimidad, y lógicamente la unanimidad es muy difícil de conseguir. Y a los acuerdos creo que más bien hay que verlos pragmáticamente, no como una gran ceremonia con bandera y banda y anuncios mediáticos, sino como acuerdos que se van tejiendo entre distintos sectores sociales y que culminan ¿en qué? Culminan en políticas de Estado. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es que generen un consenso básico que no es de tipo, llamémosle, dogmático, sino que es instrumental. ¿Qué es? ¿Cómo se van a dirimir los disensos? Porque la Argentina tiene una incapacidad crónica en dirimir disensos y generar síntesis. Mecanismos que puedan regular los conflictos que existen en toda sociedad, como existe en toda familia. ¿De qué depende lograr acuerdos? Bueno, no es tan fácil decirlo porque cada caso es diferente. No hay recetas para decir, mira, si seguís tales y tales pasos, vos vas a llegar a los acuerdos, vas a llegar a las políticas de Estado. Lo primero que hay que discutir es sobre qué matriz democrática vamos a construir estos acuerdos. Ese es el primer elemento en el que nos tenemos que poner de acuerdo. Y esa matriz democrática implica compromisos profundos
donde nosotros nos tenemos que preguntar qué somos capaces de dejar de aquello que creemos o que hicimos para lograr un acuerdo hacia el futuro. Y ahí es donde hace falta, es cierto, la relación personal, la posibilidad de estar lo que toman decisiones, la creación de los ámbitos y la frecuencia, digamos, de reunirse y de poder discutir, y de ser absolutamente franco, sincero, y además, digamos, no anteponiendo las pasiones, sino discutiendo las ideas. Y uno tiene que ser consciente de que para tener el consenso mayoritario necesita dejar lo que sea necesario dejar para permitir que el otro entre y que construyamos algo que tenga durabilidad. ¿Cuál es el rol del liderazgo empresario en esta búsqueda de acuerdos agro, digamos, un acuerdo más general? El objeto de cualquier dirigencia es representar intereses privados para persuadir a otros. Ahora, para hacerlo con eficacia, yo elijo dirigentes que sean más capaces retóricamente que yo. Yo los elijo a ellos porque ellos van a defender mejor mis intereses que yo mismo. Por eso es que es necesario que el involucramiento sea personal y del dirigente, del que tiene en última instancia la responsabilidad de su entidad. Porque nadie puede aguantar el tirón de volver a su entidad a rendir cuentas si no es la máxima autoridad de qué banderas tuvo que dejar afuera en vez de defenderlas en ese momento. Pero al final es mejor así. Yo no puedo ir a una discusión con otro diciéndole tenés que hacer esto porque a mí me conviene. Ese es mi interés privado que a él, por definición, no le interesa. Yo tengo que poner en el espacio público lenguaje de interés público, lenguaje común. Tenemos que construir esos consensos, tenemos que lograr esos acuerdos, pero los acuerdos hay que cumplirlos. Los acuerdos hay que llevarlos a la práctica. Y esto implica crear un marco de confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Que en ese libro, Confianza, justamente, analiza los factores sociales que posibilitan la prosperidad de los países. Y Fukuyama tiene como conclusión que no hay ningún país históricamente en el mundo que haya podido desarrollarse plenamente si no tenía como núcleo central en la relación entre el poder civil, las organizaciones intermedias, el Estado y los partidos políticos alrededor del factor confianza. Lo primero para generar confianza es estar dispuesto a asumir un riesgo, porque es un riesgo. El primer requisito para construir un capital social, para construir confianza, el involucramiento, lo acabo de decir, y el segundo, mirar el interés general, estoy hablando del grupo por ahora nada más, el interés general y dejando de lado el interés particular. Es fundamental. Uno no va a una situación como esa para obtener una ventaja para CRA, para Coninagro, para Defensa Agraria, para Sociedad Rural o para lo que ello representa. Uno no puede ir ahí buscando esa ventajita porque fracasa el grupo. Uno va allí buscando el fortalecimiento del sector. Desde el campo podemos aportar muchísimo más. Y ya siempre pensando en los ejemplos, yo tomo muchas veces como ejemplo a la CNA, de que el campo tiene que tener organizaciones que trabajen todos en el mismo fin, con algún tipo de consejo y que de esa manera poder encontrar acuerdos. Y a partir de ahí construir una propuesta superadora, una propuesta que tiene que mirar centralmente hacia el futuro y que tiene que ser realmente inclusiva, o sea, de estar dirigida al conjunto de los sectores sociales y con la conciencia de que es una perinola donde todos ponen. Lograr acuerdos implica, es obvio, que cada sector social sacrifica algo, de lo contrario es muy difícil. Estamos, digamos, en la responsabilidad enorme de formular un plan de coincidencias básicas para el campo argentino. Esto tiene que existir en los próximos meses. Y ese plan de coincidencias básicas, y ustedes son todos personas inteligentes, y se va a saber entender. Ese plan de coincidencias básicas debe incluir a todos.
y especialmente debe incluir a los que menos tienen, a los que están más lejos y a los que son más vulnerables en el campo argentino. Y esta es una realidad. El campo tiene que movilizarse entero y el campo tiene que accionar con la industria, con lo político, con lo gremial, para que esta Argentina pueda hacer lo que queremos. Esto es lo que tiene que pasar. Realmente yo, como gobierno en este lugar, soy un instrumento, como un vínculo para que eso ocurra. Hay una renovación de la dirigencia política, buena parte de la cual busca realmente lograr acuerdos superando divisiones del pasado. Aprendizajes, confianza, se necesita tiempo, se necesita un proyecto común para poder animarse, vencer obstáculos. Aprendí 1000 cosas, que también las traslado a mi vida, porque la verdad es que yo ahora cada vez que empiezo a trabajar con un grupo, me tomo ese tiempo para escuchar, para realmente ver qué es lo que quiere el otro y en función de eso pensar algo conjunto. En realidad los objetivos, los fines que nos podemos proponer, que hoy en este Congreso se habló mucho de ello en los días pasados, en esos objetivos creo que podemos estar todos muy de acuerdo. El problema es en la instrumentación, y ahí en esa instrumentación es donde comienzan los disensos. Argentinos y uruguayos sabemos por experiencia propia que cuando una sociedad comienza a dramatizar sus conflictos, nadie gana, todos perdemos, y perdemos mucho. Y aprendí que siendo ministra de Trabajo se me fue una oportunidad de las manos. Y lo sufrí mucho, fue terrible. Aprendí en mi juventud el valor de la democracia, que la despreciaba. Yo creía que la democracia no era el camino adecuado. Y cuando vino la dictadura, aprendí el valor del Estado de Derecho. Pedíamos por favor que vuelva la ley. Aprendí a ver algo muy duro, que es que los padres entierren a sus hijos. Y aprendí que eso no lo quiero nunca más en la Argentina. Aprendí que nosotros necesitamos mirar al futuro, pero que tenemos que mirar en el espejo retrovisor nuestro pasado de corrupción, de violencia, de desencuentros, de pobreza moral, de pobreza material, y aprendí a pensar que eso no lo hicieron otros, que también es parte de mi responsabilidad. Hemos aprendido también que no basta, no alcanza, no es suficiente tolerar al otro como quien le da la razón a los locos, sino que además hay que tener la valentía de asumir que los demás también pueden tener razón. Necesitamos el encuentro, porque como hemos escapado al circuito cerrado de la biología, como nuestro destino no es durar, sino significar, no tenemos otra alternativa, ni la hay más fecunda para nosotros que convivir. Si no tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, y si no tengo la capacidad de repartir justamente los bienes, no hay ciudad. Es por eso que tal vez no sea casual que la idea del dios Hermes, que es el que reparte estos bienes, de ahí venga nuestra palabra hermenéutica o interpretación, y este concepto precioso que es generosidad hermenéutica. Cuando uno está frente a otro y está tratando de persuadirlo, lección también para nosotros como dirigentes, cuando uno quiere persuadir a otro,
tiene que entrar al diálogo con generosidad hermenéutica, tiene que ver siempre al otro y a sus argumentos bajo la mejor luz. Yo una vez entrevisté al mejor amigo de Nelson Mandela toda la vida, el que le reclutó a la política en el año 42. Y le dije, mire, usted lleva más de 60 años en la lucha política. ¿Para qué ha luchado? ¿Qué es la esencia de todo? Yo me esperaba una respuesta larga, complicada, con alusiones históricas y tal. Y él me dice, no, muy sencillo. Ordinary respect. Un respeto común y corriente. No un respeto exagerado, no que me veneren, un respeto. Nada más y nada menos. Es que muchas veces las cosas se daban bien y se podía construir juntos cuando pasaba algo que acá se repitió mucho, que es cuando la compañía, porque estoy hablando del lado de la empresa, creaba las condiciones de diálogo para que la mesa con el sindicalismo esté armada y no sea un lugar de confrontación. Y el sindicalista, digamos en este caso un secretario, digamos un sindicalista, me decía, yo necesito esas condiciones. Necesito esas condiciones, que alguien me las cree para sentarme a hablar. Y yo también crearlas y recrearlas, pero a veces desde la empresa, y quiero poner el foco en la empresa, es más fácil crearlas, o no sé si más fácil, olvídense de esa palabra. Nosotros tenemos que poner lo nuestro. Más diálogo con el sindicato, que si no parece que el empresario solamente habla cuando hay paritarias o cuando te queman las gomas delante de la empresa. Y tenemos sindicalistas de todo tipo, y no lo justifico, pero digo que como empresarios tenemos que buscar ese diálogo, buscar esa construcción conjunta para poder hacerlo. Y yo creo que lo que más podemos aportar es la posibilidad de un debate profundo, honesto, sincero, aunque duro. Y entender que ese diálogo a veces es como plantea Totti, un diálogo duro, es un debate, en donde cada uno tendrá que sostener su principio, y hay que poder administrar la diferencia. No está mal la diferencia, hay que poder administrar esa diferencia, razonablemente. No basta con que dialoguemos entre nosotros. Digamos, dialogar no es sentarse uno frente a otro. Dialogar es sentarse uno frente a otro asumiendo que el otro tiene algo que me puede enriquecer a mí. Y cuando yo me siento de esa manera, como contaron nuestros amigos de la mesa de enlace que se sentaron entre ellos, entonces empiezo a dialogar. Porque he aprendido de que de la confrontación es una etapa superada y lógicamente pasar de la protesta a la propuesta es el gran desafío que tenemos como dirigente. El problema viene cuando hay que formular, sí, soluciones más allá de resistir. O sea, la Comisión de Enlace fue un instrumento muy eficaz para oponerse y confieso y reconocemos que existen dificultades a la hora de formular las soluciones en el presente, porque representamos distintas cuestiones, o sea, representamos distintos extractos, distintas realidades, distintos niveles, distintas escalas. No es que el dirigente va a simplemente persuadir a un político o persuadir a otro dirigente. Todos estamos escuchando en democracia cuando ellos dos se tratan de persuadir mutuamente. Y somos, en definitiva, todos nosotros, la tercera persona que los está escuchando. Tendríamos que estar pensando en cómo nos salvamos todos. Y creo que esto cambia la forma de pensar y desde ahí es que nos paramos. En realidad, yo me estoy parando desde un lugar no del pasado, sino del presente y del futuro. Esto es muy complejo porque no hay acuerdos sin conflicto. No porque nos pongamos todos de acuerdo, encontremos los comunes denominadores, vamos a evitar el conflicto y por lo tanto tenemos que ser capaces de elaborar mucho nuestro diálogo. Si ustedes quieren hacer algo bien, es caro. Se debe ceder algo. Creo que esta es una lección que nosotros aprendimos y es una lección que también puede capitalizar muchos otros países del mundo. Que cuando se quiere lograr un objetivo ulterior, es necesario también ceder para ganar. Del mismo modo que no hay que caer en el radicalismo imposibilista, aquel que dice
exijamos cambios imposibles para que todo siga como está, tampoco hay que dramatizar los conflictos. La democracia y la política no son en blanco y negro, y lejos de ser el reino de lo absoluto, son el mundo de lo relativo. Por eso exigen, y debemos rendir pleitesía a esa exigencia. Exigen tolerancia, reconocimiento, diálogo, mucho diálogo y acuerdos que se hacen para cumplirlos. Han venido a dialogar quienes están persuadidos de que la palabra es un escenario de convivencia. Y hoy el campo actúa como escenario fundamental de convergencia de todos aquellos que entienden que en el encuentro está el porvenir del país. Estamos aquí en una organización que ha invitado a la política para dialogar. Quiere decir que aquellos que alguna vez también creían que la política era un tema de otros, comienza a pensar que es un tema de todos. Y eso es un aprendizaje también para todos los que estamos aquí. Y eso es muy bueno. Por cuanto la política con mayúscula es un mecanismo imperfecto, pero hasta ahora el mejor que se conoce para articular ese complejo y dinámico entretejido de tradiciones y esperanzas, de intereses y compromisos, que es la sociedad. La sociedad que desconfía de la política, en última instancia, desconfía de sí misma. La política la construye la sociedad y nos corresponde a todos nosotros, a través de la participación, de la institución organizacional, de una mejor representatividad, de generación de iniciativas y propuestas, alcanzar la nación que queremos. Si yo me tengo que juntar con un diputado, puedo ir a escuchar lo que me dice el diputado, puedo ir a criticar al diputado o puedo ir con una propuesta al diputado. Los márgenes de acción para ese diputado son muy distintos respecto de mi conducta. La movilización de las bases tuvo tanta fuerza que los dirigentes tuvieron que ponerse a la altura de la circunstancia y tuvieron que dirigir toda esa fuerza de sangre, de pasión, de coraje, de querer mejorar. Y después sí, la mesa de enlace le puso una orientación, le puso mucha capacidad y nos permitió realmente avanzar. Y construir esas políticas de Estado tiene que surgir precisamente de ese debate entre todos los sectores económicos y sociales. Y el Congreso es el ámbito natural de debate de las políticas públicas. El Parlamento es un buen ámbito. Ahí están expresadas todas las realidades políticas, ahí están expresadas todas las realidades regionales. Hay que potenciar también el debate con los actores sociales. No van a prosperar los que traigan promesas que no estén asentadas en la experiencia. Hoy la ciudadanía, y el campo forma parte de ella de manera elocuente desde hace ya un largo tiempo, hoy la ciudadanía le está diciendo a la dirigencia política que es indispensable. Los partidos políticos tendrán que aprender a ganar protagonismo de lo que la ciudadanía les dice. Es un paso auspicioso. ¿Cómo partidos institucionalmente frágiles que no logran consenso hacia adentro van a estar en condiciones de garantizar hacia afuera consensos? Si uno analiza esta situación en términos más macro, lo que se viene haciendo en la sociedad argentina es que su sociedad se viene sofisticando en sus demandas. Tenemos que profundizar ese proceso de sofisticación, pero no solo de demandas, sino de interpelación a autoridades públicas. El 49% de la concurrencia, casi la mitad, el 49%, considera que el principal obstáculo que impide lograr la Argentina que soñamos es la falta de un proyecto político a largo plazo. Un amigo mío, docente, lleva su auto destartalado al taller de don Luis. Don Luis le pregunta, ¿y qué hay que hacerle? Entonces dice, ¿qué quiere que le diga? No le funciona nada, el freno no anda, el embrague patina, esta ventana la bajás y no sube nunca más, la puerta de atrás no cierra, el caño de escape está flojo. Bueno, en fin, le contó una serie de males
que padecía el auto. Y el sabio de don Luis le dice, calma, una cosa por día, en 100 días, son 100 cosas. Siempre faltará mucho. En la construcción de las naciones no se llega nunca, siempre se está en movimiento, porque los modelos perfectos no existen, lo que sí existen son los proyectos y procesos perfectibles. Para consolidar las instituciones, para consolidar esta democracia bien difícil, hay que dar pequeños pasos y a veces hay que retroceder uno para dar dos. Y aunque suene difícil, a veces son victorias parciales, son victorias chiquitas, éxitos pequeños, los que consolidan en el camino lo que después ocurre realmente. Basta de pensar que en 3 años somos el primer mundo, que podemos... Esto es un trabajo largo y por lo tanto es preferible crecer muchos años al 5 y no 4 a 9 y después tener una crisis. Lo que tenemos culturalmente, la idea de producir y de quedarnos en nuestros lugares, tenemos atado el destino de nuestra actividad al destino del país. Yo estoy viviendo en la India, Colombia tiene el grupo Tequendama, Brasil tiene el grupo Embraer, con el cual está colocando, digamos, aviones, y no han colocado durante 4 años una sola venta. Es decir, hay que tener una paciencia y mirar el largo plazo y saber que con el grado de calidad que se tiene en este motor argentino es importante, se van a lograr ir más allá y mejorar en la cadena de valor y se estará en algún momento en las góndolas de los supermercados asiáticos. La mitad que separa a los emprendedores con éxito de los que no es la perseverancia, no es ni las capacidades técnicas, no es ni el dinero, es esa pasión que tenemos que tener adentro de cada uno para poder superar momentos difíciles. Fortaleza, la capacidad de enfrentar los obstáculos y también la capacidad de resistir esos obstáculos que no se pueden cambiar, pero resistirlos sin perder el rumbo. Es muy difícil por la profundidad de la destrucción que hubo en nuestra sociedad que se recupere rápidamente. Pero no es imposible pensar en que tenemos que tener un sueño de una Argentina distinta, de un sueño de la Argentina de nuestros antepasados, de un sueño de la Argentina de las clases sociales pobres queriendo mejorar su calidad de vida. Y esta palabra soñar, porque en el fondo los emprendedores tenemos que tener una cuota de optimismo y tenemos que ser soñadores, un poco locos, porque si trabajásemos con o si teníamos que tomar decisiones con el diario del lunes, directamente nos quedamos en nuestra casa. Yo creo que podemos soñar con un país que tenga 80 o 100 millones de cabezas de ganado y creo que todos, la agroindustria estaría encantada de poder tener este escenario por delante. Digo, me parece que cuando uno le pone futuro a las situaciones, cuando no nos llevamos al presente, que la puja distributiva, como decía Juan Joliach hace un rato, nos confunde, nos atrapa, no nos da posibilidad de generar consensos. ¿Cómo hacemos para empezar a pararnos desde un lugar de la esperanza, de las ganas de cambiar, de la posibilidad de transformación social, sin pensar que el pasado nos tiene que permanentemente remitir a los odios y a los enfrentamientos? Los países sin memoria corren el riesgo de repetir el pasado, los errores del pasado. Pero los países que no son capaces de pensar y diseñar el futuro están condenados a padecerlo. En muchas oportunidades, cuando uno tiene que sacrificar presente por futuro, el gerente no es el interlocutor más válido. Necesitamos accionistas. En nuestro caso, lo que nos fijamos fue decir, miremos a largo plazo, y si vemos a largo plazo los baches que vamos encontrando ya no son tan preocupantes, ¿no? Creo que es una cuestión de actitud. Nosotros estamos más cerca del gerenciamiento y me parece que las estructuras sociales en la Argentina han hecho mucho más por el gerenciamiento que por la mirada de futuro. Esta visión de futuro implica retomar una palabrita que fue mencionada recién por Fernando y que tiene bastante mala prensa en la Argentina por las experiencias dramáticas que hemos tenido en este sentido, pero es tenemos que recuperar la noción de planificación y tenemos que recuperar la noción de estrategia. Así como la empresa de cada uno de ustedes tiene alguna estrategia y supone algún plan y alguna visión de futuro, una sociedad tiene que construir algo semejante. Planificación a largo plazo es esencial.
es básicamente lo que uno llama un programa energético a 20 o 30 años, cómo uno va a hacer la planificación de infraestructura en lo social. Es tiempo que empecemos a mirar el equilibrio general y tratemos de darle el sentido a las cosas en su orden apropiado. Es difícil que logremos alinear a los planetas en la Argentina, pero por lo menos vamos a intentar hacer una política que sea consistente en el largo plazo. Muchas gracias.